Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver La octava mujer de barba azul, una película dirigida por Ernst Lubitsch en el año 1938. ¿Cómo estoy hoy? Bueno, la octava mujer de barba azul, Claudette Colbert, a mí no me hubiera importado ser la novena, la verdad. Bueno, eso dices ahora, ¿eh? Te tendrías que ver luego en ese lance. Me comprendéis, ¿no? Sí, ¿no? Está estupendo Gary Cooper, como siempre. Es que tiene una presencia... Es el galán perfecto. Sí. Además, en esta época de su carrera, que desarrolló muchos más papeles cómicos, realmente yo creo que no se le puede considerar, en esta época, no se le podría considerar un gran actor, porque es verdad que está lleno de tics, ¿no? Yo creo que él empezó a demostrar que era gran actor un poquito después. Pero tiene un encanto muy especial y sobre todo es que cumple la imagen del galán perfecto, ¿no? Tiene una planta y un... Es un animal cinematográfico. Completamente. Tal vez le sobren unos centímetros, pero bueno, está bien. Es un animal cinematográfico. Sí, sobre todo, o le faltan a la pobre Claudette, ¿no? Que de ahí la escasa química que comentaba. Los ves a ellos es que no pegan, no me pegan como pareja. Una veía una barbilla y el otro veía un sombrero. Sí, pero para lo que planteabas, la lucha de sexos, eso está muy bien. Como pareja en esa lucha está bien, pero no me creo ese final, que al final terminen reconciliados, es imposible. Tiene que haber una novena y la novena eres tú. ¿Ves? Sí, te está esperando. Gary Cooper, que está en los cielos. Pues allí nos veremos, me parece a mí. Bueno, esta película, bueno, todas las que hizo Lubitsch tenían ese famoso toque, pero aquí además, como comentaba David cuando recomendábamos la película, es la primera en la que colabora como guionista con el gran Billy Wilder. Y Charles Brackett también, no lo podemos olvidar, y eso se nota. Fíjate, inmediatamente después ya volvieron a trabajar juntos, hicieron Ninotchka, nada menos, ¿no? Y la verdad es que para Wilder fue muy especial porque era su maestro. Era como trabajar con lo que para él suponía el sumum de la comedia, ¿no? Entonces, para él era un reto, porque quería estar a la altura de su mentor, de Lubitsch, y tenía que demostrar que estaba a la altura, que se merecía firmar el guión, ¿verdad? Y luego para él fue también una escuela, claro. A mí siempre me ha llamado la atención porque Billy Wilder siempre comentaba que él quiso dirigir porque estaba harto de que maltratasen sus guiones, pero te pones a hacer un repaso de los guiones que dirigieron gente como Michel Eisen, como Lubitsch, que dices, bueno, pero si eran películas maravillosas. Yo creo que era un poco, bueno... Pero él las vería mejor, claro, en su cabeza. Pero fíjate, esta película realmente, si la hubiese dirigido Wilder, sería diferente apenas, ¿eh? Yo creo que no. Tenía otro punto, yo creo, más ácido Billy Wilder, en mi opinión. Sí, hombre, también ha adquirido ya con los años. Moderno, claro, Lubitsch ya han pasado años. Claro. Bien intencionado. El problema de Lubitsch es que muere muy joven, relativamente joven, porque había nacido en el final de siglo en Viena, creo, en 1892, y fallece en el 47. O sea, es que yo creo que le faltó al menos una década creativa. Lubitsch es crítico, ¿eh? Aquí está criticando a la sociedad europea en el año 38, a punto de comenzar la Segunda Guerra Mundial, afincada en la Costa Azul. A esa aristocracia venida a menos, europea, estos americanos venidos a más, ¿no? Ricos, que van allí a disfrutar de... Eso lo vemos en las novelas de Scott Fitzgerald, la crítica que hace Lubitsch también aquí a esta película. Hay cierta acidez también en el cine de Lubitsch. Yo creo que se queda a un nivel más superficial, es decir, sí, apunta a todo eso, pero son un poco clichés, prototipos. El americano rico que te le dirige sus negocios desde cualquier lugar del planeta, el aristócrata arruinado, obsesionado con el dinero, pero que bueno, pues tiene esa aureola de prestigio social y tal. Son un poco clichés, pero efectivamente sí inciden en tópicos de la generación Lost Generation de Scott Fitzgerald. A Brackett se le asimiló, llegaron a compararle su primera novela, que fue bastante exitosa en los años 20 en Estados Unidos, se la relacionó con la escritura de Scott Fitzgerald. O sea que allá hay un nexo también, un link.
Hombre, bebían... Enlace, Antonio, enlace. Tú que eres escritor, cuida tu lenguaje, querido. Todos, no hay que olvidar que no se repetirá. Todos participaban, ¿no? Respiraban el mismo aire, por así decirlo. Pero a mí, aparte de lo que ha comentado Ben, sino de los personajes principales, pero uno de los grandes valores siempre de las películas de Lubitsch han sido los personajes secundarios, ¿no? Estos detectives, estas camareras, estos que trabajan en las tiendas. El amigo gay. El amigo estupendo, David Niven, genial. Y decimos... No tan gay, bueno, esta escena de la playa lo deja bien claro. Ahora hablaremos de eso, Santiago, y enlazando un poco con esto, para no perder el hilo, decimos el toque Lubitsch tenía mucho de toque europeo. Aquí sale la Riviera Francesa, pero no sé, recordemos Ninotchka, ¿no? Habla de una crítica a la Unión Soviética. Recordemos El Bazar de las Sorpresas, maravillosa película que transcurre en Budapest. Lubitsch siempre estaba ligado un poco a todos estos asuntos europeos, bueno, ¿no? Asuntos él era el ambiente europeo claro. Decadente. ¿Un judío austriaco o alemán? ¿Era austriaco? Alemán. Él era alemán y como... Nació en Berlín, creo. Eso sí, el que nace en Viena es Billy Wilder. Era austriaco, él era alemán. Sí. Ya los confundo. No, además muchas veces cuando identificamos estos ambientes tan sofisticados, ¿no? Y tan glamurosos, pues lógicamente pensamos en este tipo de escenarios, ¿no? Que son como casi fantásticos. A mí es lo que me encanta de estas películas, que son como mundos un poco irreales, por así decirlo, ¿no? Ambientes de postal, un poco teatral todo, ¿verdad? Una puesta en escena. Las transparencias, los trucajes que vemos en esta película, en la playa no hay exteriores, está todo grabado en estudio, si no me equivoco. Ajá. Y se nota, pero a mí me encanta, me gustaría que volvieran a hacer alguna película, ¿no? Con este tipo de trucajes. No sé. Yo te la hago, hombre, yo te la hago. Si me insistes, yo la... ¿Pero has pedido presupuesto? ¿Tienes productor? Solo necesito $1 millón de dólares. Uno o dos, los que sea. Uno o ninguno. Llamen al número que aparece en las pantallas. Sí. Crowdfunding. Pero una comedia romántica, ¿no? Por ejemplo. Venga. Vale, venga, te la compro. La novena mujer de Barba Azul. Realmente esta película podría haber admitido varias secuelas y precuelas, ¿no? Que ahora están muy de moda, con la primera, la segunda, la tercera. A todas las mujeres, como la saga de Harry Potter, 8 partes. Pero bueno. Es un gag en sí mismo, perdona, el diálogo en el que ella descubre su faceta de conquistador y de adicto al matrimonio, en el fondo, porque ella cuestiona que esté preparado para el matrimonio y lo gracioso es que él es el típico que reincide una y otra vez, o sea que es adicto al matrimonio, pero es un gag en sí mismo, es como el efecto dominó. Le pregunta por la anterior esposa y salen las otras 6, ¿no? Bueno, también en esta película hay como un choque de mundos entre Europa, la tradicional, clásica Europa, con la moderna y funcional América, ¿no? Estados Unidos. Y es verdad que parte de la comedia de esta película se basa un poco en eso, ¿no? Es gracioso y es curioso y vuelve otra vez a hablar de lo que tú comentabas antes de los clichés, ¿no? Estos dos pequeños mundos contrapuestos, porque él al final habla del matrimonio, de hecho lo hace explícito como los negocios, ¿no? Hace esa comparación. Claro, no deja de ser un negocio del corazón, pero... Cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. O sea, cuando el dinero falta... Sí. El amor adiós escapa. Amor. Adiós amor, adiós amor. Y deja un poco su declaración de intenciones sobre los estadounidenses, Ernst Lubitsch, nada más empezar la película con ese cartel de se habla francés, inglés, italiano y se entiende americano. Sí. Ajá. Sí, mete ahí una pullita buena. Sí. No, la película está llena de gags, o sea, como comedia funciona perfectamente porque no hay tiempos muertos y prácticamente es un gag después de otro, incluso dentro de gags grandes hay como gags pequeñitos, o sea, es una película que yo creo que por eso también ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Hombre, a mí me parece que empieza a tope, o sea, toda la escena del centro comercial, la compra del pijama, esa confusión, todo esto del pantalón, tal. Pero luego ya empieza todo ya cuando se casa, yo creo, para mí, cuando se casa empiezan ya las pruebas, ella empieza a ponerle a prueba a él, todo esto. No sé, a mí no sé qué os parece a vosotros, pero
me Hombre, parece que pierde un poco de fuerza. Yo creo que es normal que la película ya como tenga diferentes niveles, por así decirlo, ¿no? Realmente si hubiese incidido más en escenas como en la primera, el arranque de la película, a lo mejor hubiese sido más plana. El hecho de que haya a veces prepondere más el elemento romántico, otras veces más el gag casi absurdo, van apareciendo personajes. Yo lo único que he hecho un poco en falta, fíjate, esta película me parece prácticamente perfecta, pero sí que me da un poco de pena que el Edward Everett Norton, el personaje del padre, no aparezca más, sobre todo porque durante la parte central de la película desaparece completamente, y yo soy un fan declarado suyo, y su personaje me hace muchísima gracia, y es verdad que le introduce mucha comedia. Ávido de dinero, este aristócrata arruinado, es muy divertido cada vez que aparece. Trata también, que lo hemos apuntado, la guerra de sexos tan manida a veces, ¿no?, por los guionistas, ¿no?, como un elemento de comedia, la guerra de sexos. Bueno, ya lo utilizaba Shakespeare, además, como vemos en esta película, en La fierecilla domada, pero desde Shakespeare hasta los hermanos Coen en Crueldad intolerable, por ejemplo, ¿no?, pasando por Lubitsch, que la ha utilizado mucho en casi todas sus comedias. Es que los años 30 era el tema por excelencia, ¿no? Ya vimos un montón de películas, y los 40, con películas de Spencer Tracy, Katharine Hepburn, o sea, todas estas comedias se basaban un poco en eso. También es verdad que en España todavía no, pero en Estados Unidos la mujer empezaba a tener un papel preponderante, ¿no? Bueno, preponderante no, pero empezaba a significarse más respecto a su posición tradicionalmente inferior, sumisa. Y muchas de estas películas están basadas un poco en el auge del carácter femenino, en la independencia de la mujer. Es que es un poco, la lección es un poco feminista, finalmente, porque es me caso contigo, acepto el tema del dinero, finjo no estar enamorada, porque... Claro, feminista entendiéndolo como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Claro, por eso, y me divorcio, al divorciarme se cumple el contrato, gano los $100.000, mi estatus, aparte de aristócrata, pasa a ser el de una mujer rica, independiente económicamente, y ya desde esa independencia me caso en igualdad, de tú a tú. Yo creo que es todo el circuito que propone la película, que implica ya la superioridad del dinero como valor. Quizás hasta el 19 la aristocracia siempre tenía un peldaño, estaba un peldaño por encima del dinero. Digamos, en reconocimiento social, no en efectividad, que el dinero... No en efectivo. Condes y cosas así también en esta película. Claro, ¿no? y la tía... Y bañeras. Y bañeras, sí. 16 o 14. Sí. Falsa, que luego ella misma reconoce que es falsa. Claro. Dice, ya con los $100.000 ya poder comprar una auténtica, porque la que le mete el padre es falsa. Sí. Pero evidentemente. Todo eso que dices tú, además, con el elemento de la tensión sexual no resuelta, ¿no? Que es un poco lo que mantiene... Claro. Es que lo que sugería... Que no se resuelva nunca. Lo que sugería Santiago, yo estoy un poco de acuerdo con él. Yo creo que el flirt, no, desde el punto de vista del espectador, sí lo percibes, pero no es tan claro quizá como debiera el flechazo inicial. Está solo a nivel de guión. Eso es porque un guionista lo ha escrito en un papel y un director ha decidido llevarlo a cabo, pero tú no lo ves. Claro. Yo no lo veo quizá como espectador. Es eso a lo que te refieres con lo de la química, la falta de química. Absoluta. Pero por separado están maravillosos, tanto Claudette Colbert como Gary Cooper. Yo defiendo a los dos en sus personajes. Ambos están muy bien. A mí es que Claudette Colbert me gusta mucho. Es verdad que era una gran comedianta y él también. Y hizo estupendos papeles. Y también drama, ¿eh? Pero a lo mejor, buenos dramas, Claudette Colbert. Pero le falta un punto de esa cosa francesa. Pero ella era francesa. Ya, pero le falta esa sensualidad. Francesa, pero era francesa. No está francesada, aunque lo es, ¿no? Esa cosa francesa. Es suecada. Es como esta otra actriz norteamericana. Falta sensualidad, tal vez. Sí, un punto de sensualidad. No, yo es una gran sensualidad, yo diría sexualidad. Es que es como, parece una escultura plana. No, a mí lo que me recuerda un poco es a este tipo de dibujos animados como Betty Boop, ¿no? Ese tipo de rasgos tan acentuados, ¿no? Sí, pero Betty Boop era más coquetuela, más sensual. Era más picarona, con esas curvas. Betty Boop. Sí. Para mí, Claudette Colbert representa la transición estética perfecta entre lo que es el cine mudo y el cine sonoro, ¿no?
tiene todavía Esa mirada, ese maquillaje. Una mirada muda. Sí, Esos una ojazos mirada. de mudo, Esos ojos, ojazos, esas cejas de cine mudo, ¿no? Esa expresión. Habría que verla pero por la a la mañana, vez. ¿sabes? Cuando se levanta, a ver, sin maquillaje, pero bueno. Bien. Bueno, habría que vernos a todos, mejor. Mira, mira, yo me levanto No así. nos desfascines, por favor, Santiago. Tú vas así, de hecho, para que la gente no se decepcione cuando te vea Claro, por la cuando- mañana. Claro, efectivamente. Cosa que deberíamos hacer todos. Ah, efectivamente. Bueno, es Claudette Colbert, que hizo quizás sus mejores películas, o las más conocidas durante los años 30. Que olvidar esa Cleopatra de Cecil B. DeMille, interpretada por Colbert. Sucedió una noche, que es Sucedió una obra una maestra. noche, Frank Capra con Sí. Clark Gable. Maravillosa. Es curioso cómo este tipo de actrices tan pequeñitas, pero tenían tanta presencia, ¿no? Tienen realmente una mirada y un brillo, una fotogenia, ¿no? Que Sí, atraviesa la a mí pantalla. me gusta mucho, es muy especial el rostro de Claudette Colbert. Muy- Pero luego su interpretación no deja de ser moderna, ¿eh? Porque es verdad que como comedianta en esta película funciona estupendamente. Tiene una vivacidad y una... muchas escenas las conduce ella realmente, ¿no? Es verdad que su papel es más dinámico, por así decirlo, más expresivo que el de Gary Cooper, que es como más indolente, ¿no? Más víctima, más pasivo. Pero bueno, la verdad es que son dos ejemplos de estrellas clásicas del Hollywood de esa época. Esta película supongo que sería un éxito, creo que sí, en su época. Lubitsch además estaba en lo más alto. Sí. Hoy, a lo mejor para los aficionados más jóvenes, Lubitsch puede ser una referencia muy clásica, pero no hay que olvidar que en aquella época era un director de muchísimo éxito. Y prácticamente todo lo que hacía arrastraba mucho público. Sí, es que era muy bueno. Sí, efectivamente. Y con un influjo muy grande hemos hablado de Billy Wilder, Sí. pero también Mankiewicz, tantos otros, es decir, creó escuela. Sí. La escena misma del el recurso de, bueno, que la verdad es que la línea de costa de Niza, que es la ciudad de la Costa Azul que sale, el hotel inglés, todo eso se mantiene tal cual. Yo hace muchos años que no he ido por allí, pero se mantiene. Y quería referirme a la escena, a la secuencia de la plataforma. Ah, maravilloso. Esa la hemos visto en muchas películas. Yo creo que en Atrapa a un ladrón de Hitchcock, Sí, Sí, bueno. si no es la misma Sí. plataforma, es una Es que parecida, es muy vaya. claro, ese forma parte de eso Sí. que hablábamos antes, de este ideal europeo de verano. Además, en esa escena está, para mí, uno de los momentos más divertidos de toda la película, que es David Niven aparece y dice, afectuoso señor o solo señor o no sé qué, y luego se lanza de Se lanza cabeza. de cabeza. Es brillante. Yo he visto esa escena un montón de veces y siempre me río. David Niven, que volvió a la Costa Azul en Buenos días, tristeza, haciendo Sí. ahí un papel Es un lugar también muy cinematográfico, ¿eh? con Jane Siever, Sí. que una americana que parecía francesa, al contrario de Claudette Colbert, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí. Y recuerdo, Jean Vigo también hizo ahí la maravillosa A propósito de Niza, una cosa preciosa, una joya. Y es verdad que tiene, igual que Cannes y este tipo de sitios que representan este glamour, ¿no? Este ideal. Me imagino que los norteamericanos, cuando pensaban en esa Europa idílica de Postal, automáticamente, que lo hemos visto también en otras películas de Fred Astaire, Ginger Rogers, ¿no? Bueno, y no hemos hablado casi nada de David Niven, lo acabo de mencionar yo en uno de sus primeros papeles, también aquí muy jovencito David Niven, con su característico bigotito. ¿eh? Qué delicado. que sí. Niven. Para los fans más jóvenes, automáticamente lo asociarán a... Asocio a Casino Royale. Al También. Casino Royale. Sí, ¿No? pero es un hombre que no cambió con los años, realmente. Siempre... No, se conservaba Creo muy bien, que la verdad. Los espectadores se olvidan que él fue James Bond, porque él reinterpreta a James Bond, ¿no? En Casino Royale. La parodia. Sí, Él interpreta a James Bond. Cierto, o sea que cuando hablan de la saga de James Bond se olvidan de uno, y es David Niven en Casino Royale, ¿Tú crees que aunque las fuera generaciones más paródico. jóvenes han visto Casino? Ah, bueno, claro, el último Casino Royale, claro. Sí, bueno, pero no está basado en ese primer Casino Royale, Ya, es ya. otra parte de la novela. ya. Bueno, Y eso David me Niven. recuerda también mucho por la vuelta al mundo en 80 días, Bueno, ¿no? yo donde más le recuerdo es en Un cadáver a los postres. Ahora que estamos hablando de actores, insisto con Everett Norton, que es un actor fetiche de Lubitsch, y en el que yo creo que era... Él siempre contaba con el actor porque era un plan infalible, vamos. O sea, no había personaje que no
Es que además es el típico actor robascenas, digamos. Es que ya aparece otro actor en el mismo plano y te olvidas de él. Automáticamente es la comedia pura, es Lubitsch. Es un vampiro de la comedia, total. Sí. Y la tía también está muy bien, la vieja Sí, me aristócrata. encanta la entrada que hace y la tira con la silla de ruedas. Que la va llevando con la silla de La ruedas. empuja así, Claro. es muy Y cómico. sale eso. de plano. Yo habría puesto Claro, efectos las- Te sonidos quedas con la duda de si la ha tirado, pero luego ves que va a toda velocidad ella. Que Claro. se Ella se autónoma maneja sola, totalmente. ella se maneja sola. Las No, pero las ese detalle es famosas buenísimo. escenas fuera de plano de Lubitsch, Claro. que jugaba mucho con eso y no pasará, funciona. ¿no? Ajá. Sí, sí. Te estás imaginando lo que está pasando Esa en toda fuera de con zozobra escena. que le habrá pasado a la mujer que la ha tirado ahí de cualquier manera, escaleras abajo. Es tremendo. Es increíble que esta película mostrara esta Europa en el año 1938 y, como decía antes, solo faltaba un año para que se declarara la Segunda Guerra Mundial y luego lo que pasó Francia. En este sentido, ya apunto y aprovecho, no puedo evitar para recomendar un libro que, bueno, dista mucho de ser una comedia, pero que, no sé, me recordaba cuando estaba viendo Suite Francesa, de Irene Nemirovsky, que retrata, sobre todo la primera parte del libro, retrata pues cómo huyen una serie de personajes, ¿no?, de la vida, de la sociedad francesa cuando entran los nazis en París y se ve mucho aristócrata. Ha tenido una adaptación cinematográfica Sí, lo reciente, que pasa ¿no? que, bueno, no vamos a hablar de la adaptación Ya. cinematográfica porque además es la segunda parte de esta novela lo que adapta y creo que no Fallida. con mucho acierto, pero sí que recomiendo encarecidamente Suite Francesa porque se van a sorprender de cosas que están pasando ahora que ya pueden leer en lo que vivió Irene Nemirovsky a principios de los años 40 cuando tuvieron que huir de los nazis y la gente se iba con lo opuesto. Menos De las mal que no casas, muy interesante. Menos mal que no había reporteros así alocados en aquel entonces. Bueno, ¿Quién sabe? habría otras cosas seguro, porque no aprendemos. Bueno, no nos queremos poner serios, ¿no? Porque estamos claro, viendo una comedia claro. de Lubitsch y porque Claro. tampoco nos queda mucho tiempo y queremos acabar escenas con las favoritas. escenas y secuencias favoritas. Pues Antonio. igual te la robo porque es de tu Everett. La escena esa que está como que le ha dado el vaído en el sofá y en el diván ahí tumbado y cada vez que oye hablar de dinero se reanima, ¿no? Es un punto cómico total y aparte coincide con un giro en la actitud de ella ¿A quién nos reanimaría? que parece que de rechazar el matrimonio de repente nos sorprende a todos aceptando pero duplicando el precio. Sí. Que es un poco el Claro. momento en que vemos que ella es la que va a llevar la sartén por el mango todo el rato y va a diseñar y a maniobrar con su estrategia hasta hacerse con el amor de Gary Cooper, del millonario, pero en un plano de igualdad, ¿no? Sería Muy mi buena favorita. escena. David. Pues yo la verdad es que le voy a dar un poco la razón a Santi y es verdad que pienso que la primera media hora, 20 minutos de esta película son absolutamente magistrales. No tiene desperdicio. Y tanto la escena de la primera, todo el arranque en estas galerías con la escena del pijama, que es brillante, es comedia puro y duro. Y luego la escena después en el hotel, en ese primer diálogo entre Gary Cooper y Everett Norton cuando se conocen, es también muy brillante, con el tipo levantándose, ya vemos, o sea, es como un elemento te va llamando al siguiente, la comedia fluye, es una película que te engancha desde el minuto uno y estás siempre deseando a ver qué va a pasar, qué va a suceder, porque es verdad que es una película que está llena de sorpresas, ¿no? En ese aspecto también tiene este toque Lubitsch tan característico que juega un poco con la expectativa del espectador, ¿no? Nunca sabes muy bien, dentro de unos cánones muy clásicos, nunca sabes muy bien qué va a Sí, suceder. pero también juega mucho con el absurdo. Completamente, claro. Entonces, claro, te desconcierta y te divierte. Sí. No sabes cómo... Y además, cómo fueron capaces de hacer, bueno, sobre todo Billy Wilder y Brackett, pero Lubitsch también, algo tan propio, tan de ellos, con un material que en realidad esto venía de una obra de teatro que luego fue a Una obra Broadway, francesa que- sí, o sea, que era un material ajeno, por así decirlo. Yo sospecho que lo transformaron bastante para... Por completo, Claro, yo creo. porque al final es una película puramente Lubitsch, ¿no? Santiago. A mí me hace mucha gracia cuando el dependiente dice, yo solo duermo con una bufanda. A veces, y con esa sonrisa pícara, ¿no? Soy un caso atípico, dice. Como, sí, me hace mucha gracia con esa ambigüedad ese personaje. O la escena de la playa cuando aparece Gary Cooper
y están sentados y dicen, ha quedado, y le presenta, y resulta que es su jefe, ¿no? Esa confusión que hay ahí, porque el otro se acerca como un poco nervioso, como, oh, qué hombretón, y luego resulta que es su jefe. Entonces, es esa ambigüedad que antes os he comentado fuera de cámara del documental del fotograma, el celuloide oculto, ¿no? Entonces los directores, pues, para meter ciertas ideas o ciertos toques... Oculto se llama. Sí, el documental, un documental que les recomiendo desde aquí, es muy interesante, ¿no? Que es todo el planteamiento de el mundo, digamos, gay, homosexual, LGTB. Subterráneo, en el cine soterrado, como para no molestar a nadie, ¿no? Y esa escena es un poquito un reflejo de todo este celuloide oculto, ¿no? Pero con mucha gracia. Sí, David Niven es que encajó muy bien este tipo de comedias. Sí. A mí me gusta mucho la escena también cuando está escribiendo a máquina, que se nota que no ha escrito máquina en su vida. Se va tachando cada letra que consigue encontrar, ¿no? Sí. Está muy bien. Está muy bien, me recuerda a mí cuando... Sí. Y el enredo, perdonad una casi pregunta, el enredo del boxeador y de... Bueno, y de David Niven finalmente, y todo eso, me recuerda a otra película que hemos comentado aquí en el Callejón, pero por más que me he estrujado el magín, claro. Ese enredo para poner celos, fingir, lo hemos visto en una película, yo creo, el año pasado. Los actores. ¿Recuerdas? Otra película, pero no me acuerdo ni de los actores ni de nada. Es un clásico. Habrá que tirar de nuestro pequeño archivo. Es un clásico. Set de libretas. Pero ahí está el talento de este tipo de autores, ¿no? Que cogen cosas que ya conocemos y consiguen que parezcan nuevas. No, yo creo que es posterior la peli que comento, o sea, que seguramente lo tomaron de aquí. Pero vamos, que es una confusión muy vieja lo de quién está en la cama en Don Quijote aparece, ¿no? En el episodio de Maritornes, ¿no? Y el cabrero. En vez del cabrero es Don Quijote, el que se equivoca de cama, Maritornes. Es viejo. Algunos de estos personajes episódicos, el detective, el boxeador, tienen como su gran escena, ¿no? A lo mejor solo es una escena, pero se nota que ahí se han trabajado el guión para hacer que ese personaje sea característico y ya no se te olvide en toda la película. Claro, como los dependientes del principio. Bueno, divertidísima esa escena de subiendo las escaleras, ¿no? Sí. Y cómo plantea un poco el tema de la autoridad, ¿no? Cómo se amparan en la autoridad superior y lo descabala todo con una simple decisión de solo comprar ¿no? O sea, la que mueve en Roma. Y al final es brillante que el jefazo de todos, que ya no está... Se levanta sin pantalones. Sin pantalones. Es brillante eso. Las contradicciones humanas, ¿no? Que tenemos. Sí, eso es genial, esa escena es fantástica. Bueno, nos tenemos que ir ya, pero volvemos la semana que viene con otra fantástica película a este callejón, el de las maravillas. Hasta entonces.